Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia, día 28 de junio, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. ¿Alguna intervención respecto al acta de la sesión anterior? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, toma de posesión como diputada provincial del Partido Socialista Obrero Español de doña Raquel Miriam Andrés Prieto. Rogamos a doña Raquel Miriam que preste juramento debido. Bueno, pues una vez efectuada la toma de posesión de doña Raquel Miriam y tomado posesión también de su escaño, felicitarla en nombre de la Corporación Provincial, de toda la Diputación, desearle los mayores éxitos en su gestión como diputada provincial, que serán sin duda también de la provincia, y que sepa que contará con la colaboración, además de todos los funcionarios del equipo de gobierno y, me imagino, del resto de los grupos. Bienvenida, Miriam. A continuación pasamos al tercer punto del orden del día, que es dación de cuenta de modificación temporal de la delegación de funciones en favor del diputado delegado de Hacienda, Presidencia y Personal. Cuarto punto del orden del día, propuesta de aprobación del convenio específico de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia para realizar obras de emergencia destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en época estival y dar respuesta inmediata a episodios de puntos de consumo y contaminación en la fuente en los núcleos de población de esta provincia. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Sí, buenos días. Bueno, se trata de una nueva fórmula, según se ha comentado en la comisión, que sustituye al anterior convenio llamado de sequía y en el que anteriormente se hacían tres acciones: las pequeñas obras, el abastecimiento con cisternas y, en tercer lugar, las obras de renovación de redes de distribución de agua. Ahora, en este convenio se hacen las dos primeras, se actúa sobre las dos primeras acciones, las obras pequeñas y de rápida ejecución y el abastecimiento con cisternas. Y se nos dice que para otro convenio que puede venir en unos meses con la Junta de Castilla y León se recogerían las obras, digamos, mayores de renovación de redes de abastecimiento y distribución de agua. Bien, en esa tesitura nosotros vamos a aprobar este convenio, pero teniendo en cuenta que esperamos que pronto se firme el segundo convenio en el que se dice que se va a actuar de esa manera. Por otro lado, también hemos visto que el convenio tiene una duración bianual por 126.000 euros y que se reparte la financiación a medias entre la Junta, por un lado, y por otro la Diputación y los ayuntamientos, que según se trate de una acción u otra pagarán un 25 o un 20% del total de las obras. Nosotros aquí, además de, como he dicho, que vamos a aprobar, sí que pedimos que se vaya pensando en hacer el esfuerzo para sucesivos convenios, para que, al igual que con los planes provinciales se busca que los ayuntamientos hagan una menor aportación, también en este caso, puesto que además estamos hablando de acciones que suelen ser urgentes por falta precisamente de agua y de abastecimiento, para que, repito, los pueblos poco a poco vayan poniendo menos dinero y que sea la Junta o la Diputación, en este caso, quien vayan aumentando las aportaciones. Repito, que se vaya pensando para próximos convenios. Por lo demás, repito, aprobamos este convenio, pero eso sí, con la salvedad, repito, de que en pocos meses, 2 o 3 meses, se nos presente ese otro convenio que se ha dicho que iba a actuar o iba a tratar sobre las obras de abastecimiento de redes. Gracias. Don Adolfo Palacio. Buenos días, presidente. Muchas gracias a todos. Con respecto a esto, únicamente informarles que se ha mantenido una reunión con el director general de Calidad Ambiental y lo que pensábamos que se iba a firmar con posterioridad al mes de noviembre es posible que se pueda adelantar al mes de septiembre-octubre. Eso es lo que nos ha adelantado la Junta de Castilla y León y en ello estamos. O sea que esperamos que cumplan los compromisos que ha asumido con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, señor Adolfo. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Quinto punto del orden del día. Incorporación de aplicación de remanentes del Plan de Obras de Diputación año 2003 con la inclusión de la obra 14203. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Sexto punto del orden del día. Concesión de anticipo Plan de Empleo del Servicio de Vías y Obras. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Séptimo punto del orden del día. Expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito número 7P/2004. ¿Alguna intervención? Doña Herminia. Sí, buenos días. Como adelanté en la comisión, vamos a aprobar este expediente de modificación del presupuesto, pero sí que me gustaría resaltar dos partidas que me parecen importantes, porque a mediados de año, pues esto puede tener otra nueva modificación, puede que en el medio año que nos queda, y es un dinero importante, y se trata precisamente del área de presidencia, donde van 43.000 euros. Me parece que, debería haber sido contemplado en el presupuesto a inicios del año, no a estas alturas, porque esto da la impresión de que no se tenía pensado, no sé qué tipo de compras serán o qué tipo de gastos son los que se han realizado, pero desde luego por ese dinero ha tenido que ser algo importante. Muchas gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Pero vamos a votar a favor por el hecho de que la mayoría de las partidas que se incrementan están relacionadas con el proyecto de la iniciativa europea Equal, lo cual apoyamos, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, también vemos algún que otro pero que, lógicamente, tenemos que expresar aquí. Y especialmente la partida que hace referencia a los gastos diversos de presidencia, que se eleva a 35.000 euros, como digo. En la comisión se justificó diciendo que la mayor parte de ese dinero iba a cubrir los gastos que se habían pasado, se habían ido a más de los actos del 25 aniversario de ayuntamientos y diputaciones democráticos. Bien, dejando muy claro que nosotros con esos actos, como en su día dijimos, estábamos de acuerdo, porque creemos que eran unos actos de reconocimiento a las personas que han estado trabajando por el bien de la provincia y de los pueblos durante 25 años, pero ahora nos encontramos un poco con la sorpresa de que se nos ha disparado bastante los gastos de estas celebraciones, y ahí ya ciertamente no podemos estar tanto de acuerdo. Entre otras cosas porque la previsión inicial eran 34.200 euros, que era lo que se vio, creo recordar, en una comisión de gobierno, o una junta de gobierno provincial, y ahora con estos 35.000 euros más, que creo, repito, que se ha dicho que en la inmensa mayoría van para cubrir los gastos a mayores de esto, estamos hablando de más de 10 millones de pesetas en lo que se nos ha ido la celebración de los 25 aniversarios, ¿no? ¿Dice que no? Bueno, pues espero que me den las oportunas explicaciones. En la comisión se comentó que la mayor parte de esos 35.000 euros eran para los gastos de la celebración del 25 aniversario. Y repito el argumento, la cuestión es que esas cosas hay que planificarlas, hay que pensarlas bien y hay que tenerlas, por tanto, suficientemente medidas, porque a lo mejor en el afán de festejar algo que está bien, luego nos encontramos con un borrón precisamente porque nos puedan acusar de despilfarro o de que se ha ido excesivo dinero en una celebración de este tipo que es institucional y que debe quedar en el sentido positivo, ¿no? Y no luego con el otro efecto. Pero si van a comentar exactamente de qué va, les parece bien. Por otro lado, nos encontramos que tiran de nuevo, como siempre, del remanente líquido de tesorería. Y les tengo que reconocer que son muy listos, efectivamente, son muy listos, quizá demasiado listos, porque ya el tema de la deuda pues ya está amortizado políticamente, ya no significa más desgaste, eso ya lo sobrellevamos todos los palentinos, políticamente ya está amortizado, y ahora les sirve a ustedes de coartada pues para decir no hay dinero para hacer esta obra, ¿no? Cuando vienen a pedir, los alcaldes o lo que sea, no hay dinero, o te puedo dar esto, solo te puedo dar esto porque no hay más. Y resulta que tenemos desde principios de año más de 10 millones de euros de remanentes de tesorería. Ahora, después de esta
este expediente de modificación de crédito por suplemento, nos quedan todavía 8,4 millones de euros. Entonces, claro, esto es inasumible, es decir, no es de recibo. Aquí tendrá que hacerse algo con esa cantidad enorme de dinero, porque tenemos una gran deuda, habrá que ir amortizando con más velocidad para que termine el plan de saneamiento antes, y habrá que gastárselo en inversiones reales que vean los pueblos y que vean los ciudadanos de la provincia y que beneficien evidentemente a la mayoría. Lo que no puede ser es que se queden esos ya 8,4 millones de euros ahí en el cajón y que tiramos de ellos para alegremente en lo que nos apetece, en lo que queremos y además pues con poco control, sinceramente. Bien, espero que nos aclaren lo de los 35.000 euros a mayores de los gastos diversos de presidencia. Gracias. Gracias, don Jesús. Tiene la palabra don Isidro Fernández. Buenos días. Yo creo que, aparte de estar de acuerdo en el sentido de voto, como han manifestado los portavoces, van a estar de acuerdo también en el fondo de lo que se propone, porque la propuesta no es suplementar la partida en 35.000 euros sobre lo que ya se había aprobado y comprometido para los 25 años de la democracia. Precisamente es cubrir ese gasto de ese evento en una partida que cuando se elaboró el presupuesto no se cuantificó, entre otras razones porque no se podía cuantificar qué gasto iba a tener. Por lo tanto, no es suplementar, repito, el gasto que se aprobó o se vio en una comisión, en una Junta de Gobierno de 32.000 y pico euros, creo recordar, sino cubrir precisamente ese gasto en la partida para que pueda seguir funcionando para las actividades normales de un año normal. No sé si queda suficientemente aclarado. O sea, que es que la partida quede como estaba previsto para el funcionamiento normal. El gasto de los 25 años de democracia era lo que estaba previsto y lo que se aprobó o se vio en una Junta de Gobierno. En cuanto al último comentario sobre la utilización del remanente, bueno, yo no sé si el calificativo de listos es lo adecuado, pero en cualquier caso yo creo que como aquí todos son concejales y alcaldes, todos somos listos, porque la utilización de los remanentes creo que se hace igual en todos los ayuntamientos. Desde luego, lo que no se puede decir es que sin control, porque si estamos aprobando en pleno la utilización del remanente y siempre se utiliza y se aprueba en pleno, pues no se puede decir que no tenga control, porque no se hace por decreto, se hace por acuerdo de pleno. Otra cosa es que aquí se esté de acuerdo, ¿no?, que para eso viene y cada grupo es libre de valorar y de votar a favor o en contra. Por lo tanto, es con control y la autorización se hace en aquellos proyectos, en aquellos gastos que o bien no estaban previstos o estando previstos son insuficientes y no se pueden reducir gastos de otras partidas. Para eso se hace para eso se utiliza el remanente, pero en esta institución y en cualquier otra. Yo creo que es algo habitual. ¿Que se debe ir amortizando o no amortizando? Yo quiero recordar que el cumplimiento del plan de saneamiento de esta institución es modélica y se va amortizando más de lo que de los préstamos que se concertan todos los años. Y ahí se está cumpliendo, digo, desde el punto de vista de la cuantía que está prevista todos los años, modélica. Incluso, repito, ya lo he dicho en una ocasión, que por parte del Ministerio, por lo menos del Ministerio que en su momento felicitó, bueno, fue reconocido el esfuerzo y lo bien que se estaba cumpliendo el plan de saneamiento que fue aprobado en su día y que posiblemente tengamos que revisar en los próximos meses debido a la transferencia al hospital, que también lo he dicho en alguna ocasión y que ya veremos de qué forma se modifica. Nada más. Gracias, don Isidro. Don Jesús. Sí. Por lo menos una cosa me tiene que dar la razón, y es que lo que no casa bien es el discurso de la deuda, el discurso del plan de saneamiento con 10 millones de euros de remanente. Es una cantidad que a todas luces, evidentemente, es grande y que evidentemente habrá que emplear en algo, no tener ahí en el cajón para cuando hagamos suplementos de crédito con control o sin control. Es decir, lo que no es lógico es que tengamos ahí esa enorme cantidad de dinero y que parece que o no lo utilizamos o no queremos utilizarla. Habrá que utilizarla en algo.
Entonces nosotros estamos diciendo, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que si el plan de saneamiento va bien, perfecto, pero desde luego lo que habrá que hacer es intentar adelantar, si tenemos esa liquidez, intentar adelantar la finalización del mismo, porque desde luego va a venir mejor para los que vengan después, o si son ustedes, somos nosotros, los que sean. Y desde luego, si se pueden hacer más inversiones, pues no me vale luego que me digan, es que en planes provinciales no tenemos más, no nos ha llegado más. Bueno, aquí tenemos. Planes provinciales, o por ejemplo, en las subvenciones que se han dado el otro día en temas de mujer y juventud, que se han dado 140 subvenciones o a grupos y ha sido 5 o 6 millones de pesetas lo que se ha utilizado. Si tenemos más, habrá más posibilidades de actuar en ese campo o en otros, ¿no? Gracias. Gracias, don Jesús. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. El octavo punto del orden del día lo retiramos del orden, de acuerdo con lo que hablamos el otro día. Pasamos al noveno, propuesta sobre la reforma del sector azucarero para la Comisión Europea. Tiene la palabra don José Antonio Ruiz. Gracias, presidente. Buenos días a todos y muy rápidamente decir que en estas últimas semanas se viene asistiendo, venimos contemplando cómo desde la Comisión Europea pues, se pretende reformar la Organización Común de Mercado referente al sector azucarero y, por lo tanto, al cultivo de la remolacha. Según todas las organizaciones agrarias, las consecuencias de esta reforma para el sector pueden resultar serias, incluso aniquiladoras, de un cultivo con amplia implantación en toda la comunidad autónoma de Castilla y León y, por supuesto, en la provincia de Palencia. Decir que la reforma prevé una bajada de precios en lo referente a España de un 40% para la remolacha y que apenas se prevé una pequeña compensación por la vía de la ayuda desacoplada. Esto, según todas las organizaciones agrarias, haría inviable el mantenimiento del sector remolachero en todo Castilla y León y también, por supuesto, en Palencia. Por todo ello, los grupos políticos, los 3 grupos políticos representados en la Diputación Provincial de Palencia, hemos acordado pues, elevar ante el Pleno una moción que fundamentalmente condene la actitud del comisario de Agricultura, Franz Fischler, que ha defendido esta propuesta en contra de los intereses propios del sector para nuestro país y solicitar al Ministerio de Agricultura que de forma firme y de forma seria defienda los intereses de los remolacheros para evitar una situación de auténtica catástrofe económica y social para la provincia de Palencia, según viene manifestando, como hemos dicho, las organizaciones agrarias en este último tiempo. Nada más. Muchas gracias, José Antonio. ¿Alguna intervención? Doña Herminia. Bueno, pues en primer lugar decir que me alegro sobremanera que esta moción haya sido firmada por los 3 grupos políticos. Y lo digo sin ánimo de montar ninguna guerra, pero también es verdad, y hay que decirlo, que no es desde hace unos días, es desde hace meses, que los sindicatos agrarios ya estaban movilizados por esta cuestión y que el gobierno del PP en esta institución, pues en aquel entonces parece que opinaba de otra manera. Yo no sé si es que al cambiar el gobierno de la nación, ahora sí que piden y solicitan y hacen ese tipo de cosas porque es más importante ahora que Palencia se quede sin remolacha y sin azúcar. Me hubiera gustado que con anterioridad a esta época pues ya se hubiese hecho desde esta institución la firma de este tipo de acuerdos por los 3 grupos que estamos en esta casa. De todas formas, me parece importante, como palentinos que somos, que todos nos hayamos dado cuenta, pero desde luego, de alguna forma, sí que tengo bueno, pues que decir claramente que no me esperaba yo ese cambio de opinión del PP en esta institución. Gracias. Muchas gracias, doña Herminia, para que vea que todo es modificable y mutable en la vida. Don Jesús. Gracias. Bueno, efectivamente, la propuesta es por unanimidad de los grupos porque, bueno, pues se ha tratado de esos asuntos, uno de esos asuntos de los que últimamente hemos visto ya en varias ocasiones en las que la unanimidad se basa en la defensa de los intereses generales de la provincia, ¿no? Y en este caso, pues es evidentemente que también es así.
De llevarse a cabo por las intenciones originales de la Comisión Europea y, en concreto, de la propuesta del comisario Fischler, del famoso Fischler, pues el mazazo y el batacazo económico para gran parte de las explotaciones de la provincia y para la propia provincia, pues va a ser ciertamente contundente. Lo que nadie entiende, yo ciertamente no lo entiendo, y yo creo que nadie, es decir, ni la persona que se informa a través de los medios de comunicación o que está al tanto de lo que pasa en el mundo, en España, en Europa, como el que, digamos, vive más la vida propia y a lo mejor está preocupado pues, del día a día propio, nadie entendemos que se pueda llevar a cabo una serie de propuestas que son claramente perjudiciales pues, para determinadas zonas, como en este caso, clarísimamente en nuestra región y dentro de nuestra región, nuestra provincia, porque evidentemente se va a significar una merma muy importante de las rentas agrarias y además un mazazo a la ligera estabilidad o inestabilidad, como queramos verlo, pues en el equilibrio que tenemos en nuestra provincia respecto al impacto poblacional. Es decir, venimos años y años quejándonos, hablando, diciendo que la despoblación, que estamos en un momento muy difícil en cuanto al mantenimiento de muchas localidades y del propio medio rural de la provincia y de Castilla y León, de la mayoría de sus provincias, y este hecho, aparte del perjuicio económico por lo que significa de pérdida de renta para los agricultores, además, lo que va a significar, y es una cosa evidente, es más despoblación, pero además de manera brutal, en muchos sitios probablemente de manera definitiva. Y entonces yo creo que no se puede ver los parámetros únicamente desde un punto de vista economicista, liberal, de puro mercado y de ahorro de dinero por reforma de la PAC o lo que sea, y por otro lado pues tener estos impactos tan brutales sobre el territorio y sobre la población. Porque la globalización, los acuerdos mundiales de comercio, el permitir que economías de países en vías de desarrollo pues tengan acceso a los mercados ricos como los de Europa, que en el fondo están en muchas de estas propuestas, pues lógicamente las podemos compartir filosóficamente en el sentido de que, claro, cedemos parte de nuestra riqueza en el fondo para que vayan creciendo otros países que están peor que nosotros. Y filosóficamente lo entendemos todos y lo aprobamos todos. El problema es que en este caso no es un problema de riqueza solamente, sino que además es un problema de existencia misma de localidades y del medio rural y de la propia provincia. Y en este sentido nos parece absolutamente condenable que no se atienda desde la Comisaría de Agricultura, desde el trabajo que está haciendo este comisario, Franz Fischler, pues no se atienda nada más que a criterios de tipo puramente economicista. Cuando digo que en este caso nos afecta mucho más que la sola cuestión numérica, la sola cuestión de la economía. Por tanto, de llevarse a cabo esta pretensión, aquí tendríamos más pérdida de renta agraria, imposibilidad de renovación generacional de las explotaciones, porque no habría estímulo, lógicamente, a continuar con una explotación que no tendría margen de beneficio y, como corolario, pérdida de población en los pueblos y en la provincia. Por tanto, esta propuesta está apuntando al despoblamiento de nuestra provincia de Palencia y no podemos, lógicamente, estar de acuerdo. Por tanto, es vital para nuestra provincia el cambiar radicalmente estas propuestas que están encima de la mesa y que desde estas tierras castellanas nadie entiende ni comparte. Por ello, condenamos, como se dice en la propuesta, condenamos la actitud del comisario de Agricultura y pedimos al Ministerio que defienda firmemente los intereses de los remolacheros, que son los de todos en este caso, y estamos seguros de que así se va a hacer por parte del Gobierno de España. Gracias. Gracias, don Jesús. Don José Antonio. Muchas gracias. Doña Arminia, no hace muchos meses que la reforma está planteada. Hace unas semanas, cuando se ha dado a conocer definitivamente esta propuesta, y es cuando hemos planteado, y el otro día en la comisión, en la reunión de portavoces, pues se llegó al acuerdo de plantear esta moción. No es la primera moción que sobre el sector remolachero se plantea en este pleno. Me quiero recordar que ya han sido en otras ocasiones varias mociones defendiendo este interés que afecta a la provincia de Palencia y a nuestros agricultores. Y en lo referente, pues a lo que comentaba el señor Guerrero, estamos todos de acuerdo en que sería un grave perjuicio para la provincia de Palencia porque afecta sobre todo a un cultivo de regadío que es el que más fijación fija.
el de más población fija, y bueno, pues sería grave para uno de los objetivos que tiene planteada esta corporación, que es asentar población en el medio rural, uno de los objetivos que se está persiguiendo constantemente. Don Jesús, el motivo por el que se plantea esta modificación de la OCM del azúcar, pues es muy fácil, porque beneficia a Alemania y a Francia. Eso está claro, porque son los dos países que van a poder mantener el cultivo, porque parten de unos precios del azúcar mucho más baratos que el que tiene España, y ellos sí que van a poder mantener esos precios. Esto va a perjudicar fundamentalmente a España y, dentro de España, a la Comunidad de Castilla y León y a los países menos desarrollados africanos, que van a poder exportar menos remolacha a Europa, una cuota que tenían. Entonces son los grandes perjudicados. Los grandes beneficiados van a ser Alemania y Francia, que son los que van a poder mantener este cultivo, y bueno, pues yo creo que esa es la explicación, ¿no?, por la que Fischler pues plantea esta modificación. Yo me alegro mucho de que usted confíe en que el Ministerio de Agricultura haga una defensa muy firme de estos intereses, que no nos pase como en otras cosas, como ha sido el tabaco o el algodón, y que en esta ocasión sí se pongan todas esas medidas encima de la mesa, tome una actitud fuerte, dura, y que bueno, pues los intereses de todos los agricultores se salven, y que el sector del azúcar en Castilla y León pues tenga mucho futuro, que sea importante para todos. Muchas gracias. Gracias, don Antonio. Jesús. Bueno, bien, dejamos, por tanto, por lo que se ve la polémica, las réplicas, ¿no?, a pesar de que, digamos, desde este lado no habíamos metido el dedo en la llaga, ¿no? Pero bueno, si, digamos, se plantea un poco el asunto en el sentido de que, claro, ahora Alemania y Francia pesan más, hay un seguidismo, etcétera, etcétera, que es lo que subyace un poco en la intervención del portavoz del Partido Popular, pues bueno, pues ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De defensa del sector del azúcar también se puede hablar, de cómo se han cerrado azucareras en Palencia, precisamente en los 8 años del gobierno del Partido Popular, y podemos decir lo que queramos. Podemos hablar también del lino, de cómo también se ha actuado en la gestión desde el Ministerio de Agricultura con el famoso caso del lino. Podemos sacar muchas cosas, ¿no?, porque si lo que se trata es de utilizar una moción en la que hemos hablado todos de actuar unánimemente para meternos el dedo en el ojo, pues también nosotros podemos hacerlo. Y, por lo tanto, si lo que creemos, que es lo que desde este grupo hemos hecho, es defender con seriedad y con sinceridad el planteamiento de que estamos en contra de una reforma que se pretende hacer, de una modificación de la propuesta que se hace desde la Comisión Europea, de que estamos en contra de ella, digo, porque estamos convencidos de que es muy perjudicial, pues podemos hacer eso, o podemos utilizar esto para el quiebro político y para intentar el desgaste del partido contrario. También lo podemos hacer, pero quiero decir que en ese juego podemos entrar todos, ¿no? Entonces ya le digo que si hablamos de defender el sector, ustedes no dan ejemplos de ninguna clase, porque en cuanto a la defensa del azúcar y la remolacha, ya hemos visto lo que ha ocurrido en 8 años de gobierno del Partido Popular. Se han cerrado las dos azucareras y, por tanto, ya no hay ninguna manera de recuperar esa actividad en nuestra provincia. Y, desde luego, si se lleva a cabo esta propuesta, mucho menos, ¿verdad? Gracias. Gracias, señor Guerrero. Don José Antonio. Muy brevemente, para conocer al señor Guerrero. Mire, no ha sido mi intención meter el dedo en el ojo a nadie. Y en este caso, cuando he hablado de Francia y Alemania, no he hecho, creo que, ninguna referencia a seguidismo por parte de nadie, ni ha sido mi intención, sino es algo que argumentan todas las organizaciones agrarias, y que he hecho el análisis de quién se beneficia y quién se perjudica. Le vuelvo a decir lo mismo, es decir, hay dos países que salen beneficiados, fundamentalmente, y hay una serie de países entre los que se encuentra España que sale perjudicado. Pero no es con ánimo de crítica de que hay un seguidismo con Francia y Alemania, eso lo dice usted. Yo, desde luego, no. Yo creo que son países europeos y están dentro del mercado europeo, y bueno, ellos defienden sus intereses y nosotros debemos defender los nuestros. Y yo lo único que le he dicho es que espero que esta vez defendamos nuestros intereses. Hasta ahora, Castilla y León ha hecho muchos esfuerzos, es verdad, en el sector azucarero. Se han cerrado plantas, se han perdido hectáreas. Lo que sí es verdad es que se ha mantenido la producción. Es decir,
En el año 1983 creo que eran pues 116.000 hectáreas y ahora en este momento son 52.000 hectáreas, pero la producción sigue siendo la misma, y las cuotas siguen siendo la misma. Yo creo que hasta ahora el sector del azúcar era un sector muy rentable para nuestra comunidad, para nuestro país, y lo que hay que hacer es defenderlo con interés, con ganas y, bueno, pues peleándose en Europa, que es lo que hacen otros países como puede ser Francia y Alemania. Pero en ningún momento ha sido intención de este grupo meter el dedo en el ojo a nadie. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Y además decirle que no buscamos el desgaste de la oposición. Que, como decía Andreotti, el Gobierno desgasta, pero más desgasta a la oposición. Se desgasta sola. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Ruegos y preguntas. Doña Herminia. Una sola pregunta. Hace pocos días se reabrió la Cueva de los Franceses al público y, como todas las inauguraciones a las que últimamente nos tienen acostumbrados a los palentinos, pues se hizo a bombo y platillo. Pero después de tantos meses de cierre hay una serie de preguntas que queremos hacer. ¿Se ha eliminado totalmente el problema de las esporas en las paredes de la cueva? ¿Por qué no ha terminado la obra de la carretera y hasta cuándo durarán las obras? ¿Qué pasa con la obra del mirador, proyecto contemplado para este año y que no se ha ejecutado? Esas tres preguntas nos parece que, bueno, pues si no se pueden contestar en este pleno, sí nos gustaría que en alguna comisión se nos pudiesen dar detalles. Gracias. Gracias, doña Herminia. Don José Manuel Cañadas. Buenos días, muchas gracias. Señor presidente, en esta corporación se han hecho con frecuencia declaraciones ampulosas intentando cubrir aquellos déficits que presentábamos ante la ciudadanía con declaraciones pues como el Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que al final pues queda en poco menos que agua de borrajas, o el Plan de Industrialización de la zona de Aguilar, que queda prácticamente en agua de borrajas. Bien, todas estas cosas pasan por ser retóricas que al final no conducen más que a cubrir una parte de nuestro tiempo y sin plasmarse luego absolutamente en nada concreto. Algo parecido ha ocurrido con el pleno que celebró esta corporación en el mes de mayo, en el que se rechazó en aquel entonces una moción presentada por el Grupo Socialista sobre el Canal de Castilla, más en concreto sobre el Museo del Agua. Moción que posteriormente, no como moción, fue aprobada en el pleno del mes de junio. Pero bien, en el mes de mayo fue rechazada por su grupo con la excusa de que era inminente la celebración del segundo Congreso Internacional El Canal de Castilla y que habría que atenerse a las conclusiones que de él emanaran. Si bien esto nos pareció en su momento una negación de la soberanía e independencia de la corporación, que debía de tomar sus decisiones con carácter eminentemente político, sin más sometimiento que las leyes y el bien público, la mayoría de su grupo impidió por enésima vez que prosperase una propuesta del Partido Socialista Obrero Español. Transcurridos ya 2 meses desde la realización del mencionado Congreso, le ruego que me conteste a lo siguiente. ¿Qué papel va a tener la Diputación de Palencia en la comisión de seguimiento de la gestión del canal creada al efecto? ¿Qué medidas va a tomar la Diputación de Palencia para que se concrete una actuación integral que colabore a desarrollar el plan regional del Canal de Castilla? ¿Cree el equipo de Gobierno en la necesidad de analizar el modelo más idóneo de gestión a partir de las propuestas del Congreso? ¿Cómo y con qué medios va a impulsar y verificar la Diputación de Palencia la ejecución de las actuaciones comprometidas o recomendadas a lo largo del Congreso en nuestra provincia? ¿Está en disposición el equipo de Gobierno de elaborar un plan de excelencia turística que plantee la navegabilidad en determinados tramos, la recuperación y acondicionamiento de los caminos de sirga, la recuperación ambiental y paisajística en todo su trazado,
la correcta señalización de los tramos del canal, la información, motivación y participación de las poblaciones ribereñas, la promoción de inversiones privadas en los usos turísticos posibles. Y, por último, conoce las conclusiones del Congreso. Estos son medidas que las preguntas van dirigidas a la consecución de medidas concretas, en absoluto retóricas. Y, por lo tanto, le ruego que, si no está en este momento en disposición de poder contestar con esa concreción, sí nos hiciera llegar al menos las propuestas o las decisiones que tenga tomadas el equipo de Gobierno lo más rápido que se pueda, porque, obviamente, estas medidas son de alcance y estas medidas tendrán que plantear un futuro del canal que, como usted sabe, nace y termina en Castilla y León y 87 kilómetros transcurren por la provincia de Palencia y, por lo tanto, tiene una importancia capital de cara al futuro de la provincia. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Doña Herminia. Perdón, no lo había visto, Jesús. Pero Jesús. Gracias. Se trata de un ruego. Señor presidente, a través del Plan de Dinamización Turística de la Montaña Palentina se están colocando determinados paneles informativos sobre monumentos y edificios singulares de la zona. En no pocos casos, el lugar donde se han colocado dichos paneles es como mínimo bastante discutible. A veces se han colocado en los propios muros de piedra, al lado del vano de la puerta o de la ventana, anclados al propio muro con elementos que agreden y dañan al mismo. Además, el efecto que producen es de un fuerte contraste estético, no solo por las dimensiones, que a veces son excesivas, sino por el contraste cromático entre los elementos arquitectónicos y el propio panel con tonos rojos, amarillos, pues muy llamativos. En otros casos se han colocado paneles de pie al lado mismo del monumento, con lo que el impacto visual es muy fuerte. Esto está ocurriendo incluso en iglesias románicas que están perfectamente catalogadas y protegidas. Le pongo dos casos, hay más, el caso de Villavega de Aguilar y el caso de Cillamayor. Y todo esto se produce cuando se colocan estos elementos sin tener en cuenta de manera oportuna los criterios de respeto al monumento. No es de recibo que dichos edificios sean objeto de esta agresión sin precedentes. Nadie entiende por qué se han utilizado este tipo de materiales y no otros menos impactantes, como por ejemplo el metacrilato, que pasa más disimulado pero permite por ese soporte dar más información, o por lo menos dar la misma información, quiero decir. Y desde luego la proximidad excesiva de algunos de los paneles es a todas luces una cosa que no se puede mantener. Entonces, le ruego que revisen las colocaciones más discutibles, por lo menos, y que se intente sustituir por materiales no tan agresivos. Le digo que he visto fotografías y he visto edificios y esto está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el territorio de la montaña palentina y ciertamente mucha gente se sorprende de por qué se está haciendo eso así. Hay artículos hasta en prensa de otras provincias en las que nos hablan, nos tintan de todo, se lo digo de verdad. Entonces, les ruego que revisen esto porque creo que se está haciendo con una falta de criterio seria. Gracias, don Jesús. Yo le iba a decir que me imagino que los comentarios que hace obedecen sin duda, a una opinión personal. Pero si me dice que hay comentarios en periódicos de otras provincias, me gustaría que me trasladara. Pero mire, esto es como todo en la vida, es decir, los colores se hicieron para gustos o para gustos están los colores. Yo no digo que a usted y a otras personas le puedan parecer que rompen con la visión del monumento, que los colores o el tamaño es inadecuado. Hay otras personas que a nosotros nos han trasladado, que les parece bien y que les gusta, ¿no? Esto es muy difícil de conseguir la unanimidad, ¿no? Pero vamos, yo sí le puedo decir que los carteles se aprobaron en una comisión del Plan de Iniciación de la Montaña Palentina, que tiene el visto bueno de patrimonio, no solo en cuanto a los carteles, tamaño y colores, sino en su situación. Pero también le digo que desde la Diputación de Palencia, en lo que puede influir en el Plan de Iniciación Turística de la Montaña, estamos dispuestos a revisar su colocación, o incluso algún cartel, si es que realmente pues produce un daño estético, impide la visión o perjudica en su conjunto el monumento. Es decir, no habría ningún problema. Pero sí que le digo que hay opiniones a todos los gustos y hay muchísima gente que le parece bien, ¿verdad? Y yo se lo digo sinceramente.
También conozco otros que te parece mal, es decir, como un miembro del patronato de la Fundación Santa María la Real, que se ha expresado a título personal que no le gusta, ¿no? Pero en cambio otros miembros del patronato pues sí que le gusta. Luego esto es muy difícil, pero en todo caso estamos abiertos a cualquier cartel que pueda producir en la mayoría de la gente, de las opiniones de la gente, un rechazo, pues a quitarlo, a cambiarlo, a mejorarlo, que es al final la intención que tiene el plan de iniciativa turística de la Junta de Palencia. En cuanto a don José Manuel Cañada, pues mire, usted nos ha hecho, como acostumbra, pues una exposición larga, densa y casi siempre negativa. No sé si nos vamos a tener que dedicar a la droguería por tanta agua de borrajas. Yo creo que el plan provincial de igualdad está dando unos resultados buenos y efectivos, don José Manuel. Podrían dar más, sin duda, por eso vamos a hacer el segundo y vamos a seguir trabajando y mejorando. El plan de industrialización de Aguilar Campo, que yo sepa, aquí no se aprobó ningún plan de industrialización, se aprobaron unas medidas económicas de apoyo a las empresas que se pusieran a instalar en Aguilar, que dio su fruto, y yo creo que además, pues gracias a una actuación conjunta, pero fundamentalmente dirigida por la Junta de Castilla y León, pues se resolvió el problema de Fontaneda. Luego no creo que tanto sea tan pesimista. Pregunta qué papel va a jugar la Diputación de Palencia en las comisiones. Fundamental. Como fundamental ha sido el papel de la Diputación de Palencia en conseguir que se haga el Congreso del Canal de Castilla aquí, como yo creo que fundamental ha sido conseguir que la Confederación Hidrográfica de Medio Ambiente, no cabe duda que también por voluntad de su presidenta y de la actual ministra, pues mantengan el destino de los 15 millones de euros, el 70% a través de la Unión Europea, pues para la recuperación medioambiental del canal, y como fundamental ha sido el papel de la Diputación de Palencia, no para ver si somos capaces de redactar un plan de excelencia, que ya está redactado y presentado, y ha sido fundamental el papel de la Diputación de Palencia, tanto de los responsables políticos como del Departamento de Fomento, que han trabajado intensamente para poderlo presentar en su tiempo. Y yo creo que todo ello nos va a permitir hacer las actuaciones que usted decía, medioambientales, de caminos de sirga, la navegabilidad, la recuperación y otra serie de usos que le queremos dar al Canal de Castilla. Por tanto, yo creo que, como decía, el papel ha sido ya fundamental, va a seguir siendo fundamental en colaboración con las administraciones que tienen las competencias, que es la Confederación Hidrográfica del Duero, que es la Junta de Castilla y León en cuanto que le concierne a patrimonio, y con el resto de las diputaciones en el que participamos en este, yo creo que importante proyecto de mejora del Canal de Castilla. En cuanto a doña Arminia, decirle que, hombre, totalmente, yo no me atrevería a decirlo. Yo creo que queda alguna mancha de las esporas, pero yo creo que en general, me atrevería a decir un 98%, 95% se ha eliminado el problema de las esporas. Lo que pasa es que nos dicen que para eliminarlo totalmente pues habría que cerrar la cueva, porque siempre que la tengamos abierta, pues el cambio de temperatura va a producir eso de las esporas. Pero se sigue tratando. Ahora, yo me atrevería que un 95-98%. La carretera se ha hecho un tramo, ahí ha aprobado un proyecto de otros 700-800 metros, y poco a poco iremos arreglando toda la carretera, porque supone un esfuerzo económico para la Diputación importante, que no tenemos dinero. Si lo tuviéramos, hubiéramos hecho todo de un golpe, pero el kilómetro, casi 2 kilómetros que se han hecho, nos ha supuesto una inversión de 50 millones, pues si hiciéramos toda la carretera se nos iba todo lo que destinamos a carreteras provinciales en arreglar esa carretera, pero lo iremos haciendo poco a poco. El mirador de Valcabado, yo no sé si era una actuación para este año, yo creo que no, es una actuación que tiene el equipo de gobierno prevista para hacer en esta legislatura. Yo creo que no hemos hablado de fechas. Sí que es cierto que está redactado el proyecto, que el proyecto se ha presentado a la Consejería de Medio Ambiente y que la Consejería de Medio Ambiente nos ha prometido que nos va a financiar, si no al 100%, pues muy cerca del 100%, pero que ahora mismo no disponía de fondos, pero yo espero que antes de que finalice el año podamos de alguna manera ya tener el compromiso efectivo de la Junta de su apoyo. Y en cuanto que tengamos ese compromiso efectivo y veamos que tiene que aportar la Diputación, pues sacaremos a concurso las obras de ejecución y yo espero que para la primavera del año que viene el mirador de Valcabado pueda estar terminado. Y yo creo que además va a ser un proyecto bonito. Bueno, pues si no hay nada más, se levanta la sesión reiterando la bienvenida a Miriam y deseando a los que vayan a coger unos días de descanso, pues que sean buenos y efectivos de descanso y vengan todos recuperados y cargadas las pilas. Gracias. Bueno, 3/4 de hora y sobraba.